Pero le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa que nuevamente nos está acompañando como cada lunes, el politólogo especializado en política internacional, Sergio Guzmán. Bienvenido, Sergio, un gusto recibirte. ¿Cómo le va, joven? ¿Qué manera de hablar? Gracias por la joven. Sí. No estaba acostumbrado a que te digan joven. No, imagínate. No, bien, muy bien. Pero, bueno, la verdad que cuando Bauti me compartía el tema que traías hoy, es como que uno ahí, viste, repara. Wow. Claro, en el nuevo aniversario de la guerra de Ucrania, o en Ucrania, vamos a decir, y cómo uno tiende a anestesiar las cosas, ¿viste? Como que forman parte del paisaje ya. Sí. Y un problemón. ¿Y qué te parece? Porque en definitiva esto era una cosa que estaba casi en riesgo todo el planeta. ¿Te acordás? Sí, que se iba a desatar una tercera guerra. Era la pregunta incluso hasta de personas que yo consideraba tenían alta estima de inteligencia, de lucidez. Va a haber una tercera, mirá, esto va a pasar y va a suceder y va a quedar en la mediática olvidada y mañana va a suceder otra cosa, va a explotar algo más por ahí y demás. Todos los años en Europa, concretamente en München o Múnich, llámale como quieras, esa ciudad alemana, se lleva a cabo una conferencia anual militar. ¿Sí? De esta conferencia, en donde participan los países europeos, sus generales, sus altos mandos militares, de allí se dictamina un ítem, ¿sí?, que establece el índice de seguridad. ¿Sí? De allí se establece el índice de seguridad mundial. Ellos se atreven a decir cómo va a estar la cosa en todo el mundo. Sí. Bien, de ese índice de seguridad ha salido, han pasado en limpio ellos. Esto ha surgido la semana pasada, Claro, esto ha salido la semana pasada. Fresquito. Han determinado que hay 3 lugares en el mundo. ¿Te acordás que la semana pasada decíamos 5? Bueno, ellos han circunscrito la seguridad solamente, y escuchá la expresión porque las palabras tienen mucho peso, al este de Europa. No se mencionó Ucrania ni a la Federación Rusa. A la situación en el este de Europa, a la situación en Medio Oriente, sin mencionar Gaza, sin mencionar Israel, y a la situación en África. Nada más. Lo han circunscrito ahí. Bien, ¿qué significa esto? Hay que saber entender esta cuestión que en definitiva no es ni más ni menos que un soltarle la mano a Ucrania. Lo que han caído en cuenta esto, Rob Bauer, que es el presidente del comité militar dentro de una organización militar, es la máxima autoridad militar dentro de la OTAN, ha determinado que hay una desilusión, hay un desánimo, hay un desgaste por parte de los gobiernos europeos de tener que constantemente asistir a cuentagotas al gobierno de Ucrania respecto de la situación precisamente con su enfrentamiento con Rusia. Pero ¿qué está sucediendo? Ellos pensaban que, y esto lo hemos dicho, son estas situaciones en las que uno no se enorgullece de haber estado acertado hace más de un año. ¿Sí? Esta situación en Rusia, mediante las sanciones, le iba a provocar alguna especie de cimbronazo. Resulta que Rusia, lejos de haberle provocado algún cimbronazo, algún movimiento interno en desmedro de su economía, lo que ha hecho, la ha dinamizado. Ha aceitado y ha puesto a rodar su complejo militar industrial. Es decir, los tanques que están ahora no es que los tenían desde hace 20 años, que estaba guardado, son tanques 0 kilómetros. Que se entienda, lo estoy bajando muy ancho. La industria de la guerra, damas y caballeros. La industria de la guerra, exactamente. Y toda esta maquinaria puesta al servicio de la guerra, ¿sabes qué? Le ha permitido ensanchar su PBI. Qué bárbaro. Paradójicamente, no ha sucedido lo mismo en toda Europa y concretamente en Alemania y Francia, las 2 locomotoras, específicamente Alemania, de Europa, ellos ya se consideran en recesión. Entonces, y estas sanciones, como si esto fuera poco y sumado a la dinamización del complejo industrial, lo que ha hecho es comenzar a activar un incipiente proceso ya activado, rodando, de sustitución de importaciones, que se entienda, se han tenido que ver en la obligación de ellos comenzar a fabricar los propios insumos que venían del exterior.
si no entendés esto, si no entendés la experiencia histórica que nos ha dado precisamente el devenir social e histórico con respecto a Rusia, él mismo ha dicho, nosotros hemos subestimado la capacidad de Rusia para esto. Y Daniel, te sumo algo más, de los 2 años que se acaban de cumplir, que se está cumpliendo de este conflicto, de estos 2 años, 1 año y medio Rusia todavía... desde estos 2 años, en 1 año y medio no usó su ejército. Claro. Porque echó mano a mercenarios. Claro. Echó mano a mercenarios. Ya ha pasado a una guerra por parte de Ucrania absolutamente defensiva y de aguante, nada más de intentar tolerar. Claro, y arrancaste por ahí. Ucrania quedó en soledad. Totalmente. Y de hecho, el presidente, ¿no? Hace rato que viene reclamando gestos de apoyo de la OTAN que no están. No están porque no es redituable. Y si quieres, en términos políticos, la OTAN y Estados Unidos, Occidente, logró el objetivo que querían. Y a esto me refería cuando estábamos, decías hace un momento que vos y yo lo habíamos conversado hace 1 año, Ucrania va a ser el pato de la boda. Ya lograron su objetivo, es ensanchar sus fronteras y colocar más bases, ensanchar su frontera occidental, esta cuestión de las líneas ideológicas, de las fronteras ideológicas, ensanchar su frontera y colocarse más cerca de Rusia, pero entregando a Ucrania. Pagando el costo de... 30.000 muertos, ya van 31.000 y pico de muertos. Entonces, una situación verdaderamente alarmante. Y Ucrania terminó siendo el pato de la boda, pero esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo nosotros. ¿Sí? Ahora es más fácil, cada vez es más claro y más fácil. Europa está absolutamente decepcionada, desgastada y no pretende seguir aportando. Y vos pensás que los 2 helicópteros que hubiesen sido muy útiles para incendios, para asistir a la gente de Bahía Blanca y demás que aportó el Estado argentino, ¿sirvieron para algo? ¿Eso va a confrontar el complejo militar industrial ruso? Es decir, hay que poner las cosas en la balanza y esos gestos simbólicos que... y hablemos de Volodymyr Zelensky, ¿no? Sí. Que también queda hoy en una posición súper incómoda. Totalmente, porque además tiene elecciones y se encuentra con un dilema constitucional, que si va a tener o no que convocar a elecciones, porque están los que interpretan, las leyes están escritas, pero está sujeto a nuestra interpretación, la de los seres humanos, quienes interpretan que no debería convocar elecciones y hay otros tantos que dicen que sí, por el desgaste que significa. La situación es que con un territorio invadido, con un control territorial que el Estado por naturaleza debería tener y que en este caso no tiene, ¿qué va a suceder? Es decir, no es viable en términos prácticos llevar a elecciones. Es decir, la región del Donbass pensaba a llevar una escuela y está devastado todo eso. Está devastado todo eso. Quien pensó que iba a enfrentarse al complejo militar industrial ruso, que eso iba a deteriorar su PBI, que la industria rusa se iba a mermar, iba a erosionar, se iba a desgastarse por eso, a esta altura claramente está más equivocado. Y lo que hace la gente cuando está equivocada se llama silencio. ¿Sí? Cuando está la gente equivocada muchas veces no admite que esté equivocada, se llama silencio. ¿Qué es lo que sucede ahora con muchos desencantados en el gobierno nacional? Permitidme deslizar eso. Se llaman a silencio. Te voy a hacer una pregunta que yo no sé si tiene respuesta, ¿no? Pero ¿por qué Estados Unidos, Estados Unidos de Joe Biden, amagó con y finalmente no intervino? Porque es la política que siempre ha tenido Estados Unidos. Dicho esto, ¿fue una cuestión política de Biden o hubiera estado un republicano y hubiera sido igual? Yo creo que si hubiese estado un republicano hubiese sido también similar. Lo que sucede es que los republicanos tienen fama de ser los más duros, los más extremos y demás. Pero si vos piensas... Mira, me llevas a un ejemplo y una comparación histórica reciente muy interesante. Obama, por ejemplo, demócrata, de raza negra, todo lo que significaba. Era Premio Nobel de la Paz y tenía varias guerras abiertas y abrió otras tantas. Sí, y abrió otras tantas. No cerró Guantánamo. Divino, una retórica, una narrativa absolutamente pacífica, amena. Pues si este muchacho, yo le doy que me guarde la carpeta con la escritura de la casa, le decís vos. Resulta que en las antípodas, Trump, con un discurso más tosco, frontal, beligerante, si se quiere, Trump no abrió ninguna guerra y de hecho se van de Afganistán. ¿Sí? Entonces, hay una
una convergencia que parecen ser de intereses entre unas posturas y otras. Uno tiene señalado que los demócratas son más, digamos, pacíficos. Ellos nos responden, a los únicos intereses que responden los Estados Unidos es a los de Estados Unidos. Y si vos crees que por bien. Es lo que hacen los estados, es lo que hacen los gobiernos. ¿Sí? Trump es un nacionalista, quien no entienda eso, es decir, lejos está de lo que acaba de suceder hace 24, pero en las antípodas. El libre mercadismo. No, se cierran, suben aranceles, es decir, no es libre, por más que él sea en su vida privada lo que es, un magnate, estoy lejos de coincidir con él, pero él es un nacionalista. Pero el modelo económico, ¿Sí? Él decía en campaña, ¿quién ha visto la marca famosa norteamericana o alguien de General Motors, de las compañías norteamericanas en el medio de Tokio? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos los autos de las marcas japonesas acá? Sí, lo ejemplificado con cuestiones muy puntuales, tratando de dinamizar su propia industria. Vuelvo al otro extremo. Lo que es Putin, ¿sí? Lo que es el gobierno ruso, es un gobierno nacionalista. También lo dijimos acá. No es comunista, no es en extremos capitalistas y demás. No. Son nacionalistas dinamizadores de su propia industria. Por eso el fenómeno que estamos viendo ahora, ligado directamente a lo de la guerra y a la situación en Ucrania. Es una pena. Van más de 30.000 muertos, civiles, ciudades desmembradas, lugares devastados, mutilados, porque de eso también poco se habla. Son las personas, los varones, ha mermado todo esto demográficamente también lo que va a significar, ha mermado la población de hombres en Ucrania porque los están todos enviando a la guerra. Está directamente desapareciendo una generación completa de jóvenes y adultos que han sido literal, nunca mejor la expresión, penosamente utilizada, carne de cañón para esta situación. Y migraciones también. Las migraciones internas, externas y demás. ¿Te acuerdas que decía Europa? Europa es blanca y racista, y siempre lo sostengo. Y en este caso cuando decían, a ellos sí los podemos recibir porque se parecen más a nosotros. Claro, son blancos. Son blancos y todo lo que significa. Sí. Entonces esa cuestión todavía que parece de otrora, parece de vieja data, que eso no se va a dar, esto sigue estando presente. Y bueno, la guerra de Ucrania acaba de cumplir 2 años y lejos está, parece ser, de finalizar, pero ya con una balanza, a mi entender, cada vez más inclinada. Gracias, Sergio. Gracias a vos, como siempre. La verdad que temas de los que uno por ahí tiende a olvidarse, ¿viste? Decimos, se vuelven parte del paisaje y siga. Pausa, ya volvemos. Quédate.